En este momento vamos a dar paso a una entrevista a la esposa del asesinado patriota cubano, santiaguero de este municipio de Contramaestre, Wilmar Villar Mendoza, quien desea desmentir el descaro, las difamaciones que se han hecho contra su esposo en el periódico Granma. Adelante. En este momento quiero desmentir lo que puso aquí en este periódico el gobierno. Esto no es la policía política. Ahora esto lo pone el gobierno queriendo difamar de mi esposo, queriendo matar su imagen, diciendo de que mi esposo no estaba en huelga, cosa que es mentira, que él sí estuvo en huelga, y también diciendo de que no era residente. Que él no era un disidente, que no era un opositor. Que no era un opositor de la Unión Patriótica de Cuba, cosa que es mentira también, porque él sí hacía varios tiempos que se había unido a la Unión Patriótica de Cuba. También aquí habla en este periódico de que mi esposo me golpeaba, que me había dado una golpiza, que me había desfigurado el rostro. Y quiero que ustedes vean aquí que mi rostro no tiene ninguna marca, no tiene ninguna cicatriz ni nada, que todo eso es mentira. Eso es para que vean una vez más las mentiras del gobierno que usan a las personas, que usan las mentiras para engañar al pueblo. Maritza, yo deseo que usted trate de explicar cómo es posible, o no sé, respondernos, cómo es posible que un gobierno que predica dentro de su concepto de revolución que uno de los principios es no mentir jamás, cómo es posible de que intenten negar a algo tan real, ese hecho de los 40 y tantos días que estuvo Wilmar Villar Mendoza en la prisión de Aguadores en huelga de hambre, que la seguridad del Estado en persona mandó a buscarla a usted, a sus familiares en reiteradas ocasiones para que hicieran desistir a Wilmar de su huelga de hambre. ¿Cómo, con qué intención? ¿Qué persiguen? ¿A quién pretenden engañar? ¿Para quién es esa nota informativa que aparece en este periódico Granma del día de hoy? Porque es posible ocultar la verdad ante el mundo, ante las personas ajenas a un suceso muy distante a él, pero tratar de ocultar la verdad, tratar de mentir ante las propias víctimas, ante las propias personas que están padeciendo la crueldad, como por ejemplo usted, que estuvo presente allí en la prisión de Aguadores, que fue expulsada de la prisión de Aguadores, que fue allí testigo de cuántas damas de blanco y personas de la oposición pacífica fueron allí a solidarizarse con Wilmar, a exigir su libertad, a exigir su atención médica allí. ¿Y cómo es posible que no se diga una sola palabra de estas cosas? ¿Cómo es posible que a esos familiares suyos, a esos familiares de Wilmar que tuvieron allí a la madre precisamente, que estuvo también en Aguadores, atraída por la huelga de hambre de Wilmar, la estén manipulando también, y es posible que tengan por ahí algún montaje para intentar apoyar esta falsedad de que Wilmar no estaba en una huelga de hambre? De que era disidente no necesitamos comprobar nada, porque en el mundo entero creo que están circulando las imágenes de una de los actos patrióticos en que Wilmar precisamente es una de las figuras más sobresalientes en la marcha aquí en Contramaestre, donde él es el abanderado. Creo que el mundo entero ya esté pudiendo observar a ese Wilmar que se intenta aquí desacreditar, a ese Wilmar valeroso, patriótico, abnegado. Es decir, que no necesitamos desmentir, usted no necesita desmentir o tratar de explicar que Wilmar era un opositor, que Wilmar era un disidente. Más bien queremos que nos explique lo relacionado con su huelga de hambre, con la crueldad, con la tortura que pasó él ahí. Él hizo 30 días de huelga, y después por un engaño de la policía política, que quiso decir que lo iban a ayudar, que le iban a dar la libertad, que iban a hacer una apelación, y todo fue cuento.
sabiendo ellos que los días hábiles de la apelación ya habían pasado, dijeron que no, que iban a hacer una apelación y que lo iban a sacar. Adolfo decía de que él era un hombre salvable. Y a resumida cuenta, después que yo llego aquí, cuando voy a los tribunales, en compañía de una dama de blanco, Mayelín Lao Montero, me dicen de que los días hábiles de la apelación habían pasado, que ya no se podía apelar, que se iba a hacer una revisión de causa, cosa de que ellos no habían quedado en eso, con nosotros ellos habían quedado en otra cosa. Ya querían, ellos lo que quisieron fue ganar tiempo, ellos lo que quisieron fue desviar las cosas. Cuente al mundo, Marisa, cuéntele al mundo que la va a escuchar, que puede escuchar este testimonio suyo. ¿Qué respuesta le dio el personal médico cuando usted fue a Aguadores a intentar recibir de parte de los médicos una información del estado de salud de Wilman en su huelga de hambre? Ellos decían que no podían dar ninguna información, de Wilman y que no sabían nada. ¿Y el segundo jefe de la prisión qué fue lo que dijo allí en presencia nuestra allí el día de la entrevista? El segundo jefe de la prisión dijo de que se iba a hacer una apelación, de que Wilman era un hombre que debería estar fuera, que todo fue mentira, y el jefe de la prisión también me dijo de que si se moría, a él era uno más, que si él moría era uno más, y que nos fuéramos de allí. Cuando yo fui con un grupo de damas de blanco que me apoyaban y un opositor y mis hijas a pedir que le dieran atención médica a Wilman, ellos me dijeron que él me dijo... ¿Cómo estaba Wilman? ¿Cómo estaba Wilman? Su estado de salud físico, su cuerpo, ¿cómo estaba? Aquel día que estuvimos allí, que usted le levantó el uniforme de recluso y le revisó su cuerpo. ¿Cómo estaba? ¿Estaba gordo Wilman? Estaba seco, estaba deshidratado. Estaba deshidratado. Crítico. Estaba estaba en estado... ¿Y qué prometió la jefa del puesto médico allí delante de nosotros? ¿No dijo que le iba a pasar para el puesto médico a ingresarlo allí? De 15 a 20 días. Que lo iba a mantener de 15 a 20 días dentro del puesto médico. ¿Y cuántos días estuvo Wilman en el puesto médico? 4 días nada más. 4 días nada más. De ahí lo llevaron al destacamento y de ahí para la celda de castigo desnudo. El personal médico allí, como usted se pudo apreciar, cuando le preguntamos allí y que íbamos caminando por la carretera acercándonos a la prisión, que le preguntamos cuál era el estado de salud de Wilman Villar Mendoza, dijeron que ellos y hubo una que manifestó que no trabajaba en esa prisión. Sí. Y el segundo jefe de la prisión manifestó allí, no sé si usted se recuerda, que Wilman Villar Mendoza era un recluso y que el personal médico en la prisión tenía su reglamento y no podían dar información de ningún tipo si no se le autorizaba. Es decir, que ya dejaron de ser médicos, su autoridad como médico allí no existe en la prisión de Aguadores. Bueno, Marisa, apartándonos un tanto de este problema, de esta maniobra del gobierno, queríamos preguntarle las razones principales por las cuales usted no pudo asistir al entierro como tal de su esposo. Bueno, yo no asistí al entierro de mi esposo porque yo quería recordarlo cuando él estaba vivo, recordarlo como una persona alegre, que siempre fue una persona humanitaria, una persona amorosa, y siempre quise recordarlo así. Por eso fue que no asistí allí al entierro, porque yo no quería tener en mi memoria, en mi pensamiento, no quería tener esa imagen así tan dolorosa de verlo allí en esa caja y en las condiciones tan destruidas en las que él se encontraba. Quería recordarlo a él como él era antes, cuando estaba vivo, cuando estaba en vida. Es cierto. Es probable, Marisa, que porque este gobierno en su esencia maligna es capaz no apela a los más bajos recursos para tratar de desacreditar, para tratar de satanizar, para tratar de desmoralizar a las personas que le interesa. Y en este caso, Wilman Villar Mendoza. No sé si usted pudo apreciar aquí en la nota de prensa, muchísimos países, agencias de prensa se han hecho eco en el mundo entero de este crimen, están denunciando. El gobierno temeroso, porque es temor lo único que manifiesta esa nota informativa presente aquí en este periódico, esta nota informativa, que de informativa
Miren, esta nota informativa, que de informativa no tiene absolutamente nada, porque es realmente una nota desinformativa, es una nota totalmente falsa, totalmente no tiene ningún sustento y se prueba la impotencia del régimen cuando usted estaría de acuerdo, Marisa, a presentarse ante la televisión en una mesa redonda aquí. ¿Por qué usted no le hace un llamado al gobierno cubano a que le permita presentarse en una mesa redonda ante la prensa para usted exponer sus razones de cuáles fueron las verdaderas causas por las cuales Wilman Villar Mendoza fue asesinado? ¿Usted estaría de acuerdo a presentarse públicamente en la televisión o ante la prensa a dar testimonio de estas cosas, a desmentir? Yo sí. ¿De estas cosas, a desmentir? Yo sí. Yo sí estaría de acuerdo porque ellos podían haber evitado la muerte de mi esposo, pero sin embargo ellos no querían darle su brazo a torcer. Sin embargo ellos no querían, ellos no quisieron darle atención médica cuando fue necesario. Porque cuando incluso yo fui con mis niñas a pedir que le dieran atención médica, ellos no aceptaron sacarlo para dar atención médica. El jefe de la prisión allí en Aguadero me dijo de que si se moría era uno más. Y nos maltrataron físicamente, le golpearon a las damas blancas que me acompañaban y no quisieron darle atención médica a mi esposo. Si ellos lo hubieran sacado a tiempo, si ellos se hubieran preocupado por él un poquitico, él no se hubiera muerto. Pero sin embargo ellos lo sacaron ya cuando ya era demasiado tarde, cuando ya no se podía hacer nada. Y esa neumonía que él cogió, la cogió allí en la celda de castigo, donde lo ponían de RNU, con la frialdad a alta temperatura que hace allí. Y por eso fue que él le provocó esa neumonía. Y ya cuando vinieron a sacarlo ya era demasiado tarde. Ya le había cogido el cuerpo completo. Ellos mataron a mi esposo. Ellos fueron los que permitieron que él muriera. Porque ellos pudieron haber hecho algo para que eso no sucediera. Pero imagínense, no hay humanidad. Ya aquí en Cuba la humanidad no existe. Ya los derechos humanos no se respetan, no se cumplen. Y él estaba luchando por una justicia, porque le hicieran justicia. Estaba luchando por una Cuba libre. Estaba luchando porque se cumplieran los derechos humanos. Que ya en Cuba todo eso no se respeta, no se cumple. Y entonces por eso fue que como ya él caía tan mal, se le había convertido en una piedra en el zapato a la policía política. Por eso ellos le dejaron morir. Por eso ellos permitieron que unas niñas pequeñas de 5 y de 7 años quedaran huérfanas, quedaran sin su padre. Ya no existe humanidad, ya no existe respeto en este país. Este gobierno ya se presta para cualquier bajeza, para cualquier cosa. Hasta se ha prestado para dejar morir a una persona. Marisa, una pregunta. La pérdida es irreparable. La pérdida física de Wilman Villar Mendoza es irreparable. ¿Por qué? Porque ya su cuerpo perdió la vitalidad, perdió la propiedad de vivir, su cuerpo carnal como tal. Pero su cuerpo espiritual, supongo, permanece vivo en usted, porque permanece vivo en todas las personas que quieren, en sus recuerdos. Yo le hago una pregunta. Quiero hacerle una pregunta en nombre de la Unión Patriótica de Cuba, quiero hacer una pregunta en nombre de la oposición y quiero hacer una pregunta en nombre del sentido de la justicia y de la humanidad hacia Wilman Villar Mendoza. Usted está en disposición de, ahora en ausencia de su esposo, seguir luchando en cualquier lugar que se encuentre, de cualquier manera que sea posible, para impedir que Wilman Villar Mendoza muera espiritualmente, que muera su imagen, que se muera su recuerdo, porque es todo el intento que va a hacer el gobierno, como hicieron con Orlando Zapata Tamayo, que barrieron de aquí de su zona natal, de allí de la parte donde vivía en Holguín, al cementerio, en la parte donde descansaban sus restos mortales, desaparecieron totalmente para que no pudiera haber un peregrinar de las personas allí, para que no hubiera un lugar que se erigiera en símbolo de lucha. Y Wilman Villar Mendoza no es una persona cualquiera en este momento, es un mártir de la oposición en Cuba. Wilman Villar Mendoza es un mártir. Creo que el primer mártir en Cuba, de la Unión Patriótica de Cuba precisamente, y hablando aquí más, en un contexto más estrecho, en contramaestre, creo que Wilman Villar Mendoza es a partir de hoy la bandera
de nosotros, como todos sus hermanos de causa aquí, que le queremos, que le apoyamos. Siéntase usted querida por todos nosotros, siéntase usted, vea usted en cada uno de nosotros alguien que va a estar siempre en la mayor disposición de hacer cualquier sacrificio, de estar siempre perennemente pendiente de sus situaciones personales, de sus situaciones materiales hasta donde podamos, y esperamos de usted su cooperación para que el gobierno no logre hacer con Wilman Villar Mendoza lo que logró hacer hasta cierto punto con Orlando Zapata en el lugar donde estaba, que hasta sus cenizas se las llevaron de aquí de Cuba. Esperamos que usted sepa interpretar lo que le estoy diciendo. ¿Qué opina al respecto? Que yo voy a seguir declarando y luchando por defender la imagen de mi esposo, por limpiar su imagen, porque el gobierno de Cuba no ensucie su imagen, porque él era un hombre muy querido por todos nosotros, era un hombre muy querido por mí y por supuesto por sus hijas, que ahora no tienen a su padre aquí con ella. Y yo voy a luchar hasta el final por limpiar su imagen, porque el gobierno no ensucie su imagen y no mate su imagen, porque no se salgan con la suya, como hicieron con otros opositores que murieron también por una lucha justa. Muchas gracias, María.